Bien, queridos hermanos, es un privilegio, un gusto poder estar compartiendo este momento con ustedes. La verdad que es una fiesta poder celebrar un año más, por la gracia del Señor, en la iglesia en Parque Casas. En esta oportunidad tenemos también el gusto de presentar a nuestro hermano Edgardo Piserni, que nos va a compartir la meditación de la palabra del Señor. Desde ya agradecemos su gentileza, su amabilidad, su disposición para estar con nosotros en esta fiesta tan linda para la iglesia. Así que les invito a que tengamos una oración para dar lugar a la meditación de la palabra del Señor. Así que oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por esta nueva oportunidad, este nuevo año que podemos celebrar juntos. La bendición, la gracia que se ha derramado sobre la iglesia en Parque Casas. Gracias por tantos años que has estado con nosotros sosteniendo nuestras vidas, tu iglesia en este lugar. Gracias te damos porque podemos alegrarnos, festejar, compartir tu palabra, hablar de Cristo, y gracias porque lo podemos hacer también de esta forma. Queremos pedirte juntos en esta noche que tu palabra pueda resonar con poder en medio de tu pueblo, que una vez más tu voz sea sentida en medio de tu pueblo y que podamos realmente tener cambios por tu palabra en nosotros. Bendice a nuestro hermano Edgardo, que con dependencia tuya y con el poder del Espíritu Santo pueda transmitir tu palabra. Señor, descansamos, confiamos en ti y estamos atentos escuchando tu voz. Bendice este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Edgardo, bienvenido. Escuchamos atentamente la meditación. Gracias, Miguel. Y queridos hermanos, el agradecido soy yo, esta oportunidad que ustedes me dan de compartir este tiempo tan feliz con la iglesia allí en Parque. Quiero, en primer lugar, traerles el saludo de toda la congregación de Barrio Vila. Ellos están felices de que ustedes hayan llegado hasta aquí y los hermanos en conjunto les mandan un abrazo muy fuerte y les desean profundamente que Dios les siga bendiciendo. Y me permito también en este día especial saludar a todas las mamás, tanto de la iglesia que se reúne allí en Parque Casa, como a todas las mujeres, mamás del país que están sintonizando o se han unido a esta transmisión especial por este aniversario, deseando profundamente que el Señor renueve como mamás sus fuerzas físicas y espirituales para seguir desarrollando esa tarea tan preciosa que Dios ha puesto en sus manos. Que el Señor bendiga ricamente a la iglesia y que el Señor bendiga también a todas las mamás que nos acompañan hoy. El tema de este encuentro, de esta hora, es caminando con el Maestro. Y cuando yo pienso en este tema, caminando con el Maestro, no puedo menos que recordar justamente aquel grupo de discípulos del Señor que iba de un lado para el otro con el Señor Jesucristo. Y he tomado nota de algunas expresiones de los evangelios que nos cuentan justamente que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo tengo anotado aquí: Jesús vino desde Galilea a Juan el Bautista para ser bautizado. Jesús subió al monte con sus discípulos. Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra enferma y la curó. Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Jesús con sus discípulos iba por sus sembrados en día de reposo. Jesús vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos. Jesús, terminada la travesía, vino a su tierra, la tierra de Nazaret. Vinieron de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón y vinieron a la región de Cesarea. Queridos hermanos, nos
Basta ver los evangelios para reconocer que lo que dice Mateo en el capítulo 9 es totalmente cierto. El Señor recorrió y caminó toda la tierra prometida. Y seguramente para sus discípulos aquel tiempo fue un tiempo precioso, de grandes experiencias y al mismo tiempo momentos de profundas aventuras. Ellos nunca imaginaron que iban a vivir lo que habrían de vivir caminando con el Maestro. Y uno podría detenerse a algunas expresiones, como por ejemplo la expresión de Pedro. Pedro escribe y dice, porque os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares, es decir, vimos con nuestra propia vista su majestad, o en otras palabras, su grandeza. Pedro podía escribir esto porque él había estado caminando con el Maestro. Más adelante, Juan escribe que Juan y aquellos fueron justamente testigos de su majestad. Ellos vieron justamente lo tocante al verbo de vida, lo que vieron sus ojos, lo que palparon sus manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué pudo escribir esto? Porque él también que pudo caminar con el Maestro. Dios tenía un plan para ellos, como lo tiene para usted, como lo tiene para conmigo, como lo tiene para la iglesia allí en Parque Casas. Y Dios los busca, los conoce, los alcanza, los salva, los transforma. Y después comienza a hacer en la vida de ellos lo que solamente Dios puede hacer. Dios ejerce su poder transformador sobre la vida de estos hombres. Y estos hombres comienzan a convivir con el Señor Jesucristo, a caminar con el Señor Jesucristo, a recorrer las aldeas y los pueblos. Y Jesucristo era el plan de Dios y el método de enseñanza que Dios había dispuesto para trabajar en la vida de todos estos hombres. Pedro y todos ellos tuvieron la preciosa oportunidad de hacer su secundaria, su terciaria o su bachillerato en la escuela de Dios, y Dios mandó al mejor de los maestros, al Señor Jesucristo, para que ellos, caminando con el Maestro, vivan experiencias maravillosas, momentos de gozo sin par, y puedan después, tiempo después, contar lo que había significado para cada uno de ellos caminar con el Maestro. Y el Señor Jesucristo aprovechó cada una de las oportunidades que tuvo justamente para influir en la vida de ellos, para transformarlos, para cambiarlos, para enseñarles, para corregirles, para glorificarse en su vida de manera poderosa. Todo, absolutamente todo, porque ellos estuvieron caminando con el Maestro. Y querido hermano, es precioso cuando la vida del hombre de Dios, cuando la vida de la mujer de Dios se desenvuelve al ritmo del caminar del Maestro. Es precioso cuando nosotros no damos nuestros pasos espirituales según nuestro criterio, nuestro antojo o nuestra voluntad. Es hermoso no quedar rezagados en el camino con el Señor. Es hermoso aprovechar este tiempo que Él nos da para caminar nuestra vida espiritual al ritmo que marcan los pasos del Señor Jesucristo. Tenerlo al lado, participar de su presencia, escuchar sus enseñanzas y que Él pueda realmente glorificarse en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Repito, qué precioso es cuando tu vida como creyente fiel y cuando la vida de la congregación toda es vivida al ritmo de los pasos del Maestro. Y yo quiero brevemente compartir algunos puntos que nos hablan acerca de la bendición que significa caminar con el Maestro. Mire, muchas personas eligen con quién andar, pero nosotros hemos elegido andar con el Maestro. Y en primer lugar, yo quiero recordarles a ustedes que cuando caminamos con el Maestro, escuchamos sus palabras. Allí está, usted recuerda la expresión de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o como dice en el original, nos ha hablado por Hijo.
porque Dios ha deseado que Jesucristo sea su voz. Y aunque veían allí un hombre, hijo de un carpintero, que había nacido en Belén de Judea y se había criado en Nazaret, quien estaba allí presente, aunque con forma humana, tenía en sus labios un mensaje que era celestial. Querido hermano, cuando caminamos con el Maestro, escuchamos sus palabras, y no hay palabra como la palabra de Cristo. Nadie habló como el Señor Jesucristo. Escúcheme, fíjese lo que dice allí. En estos postreros días, es decir, en este tiempo que va desde su venida hasta cuando Él nos venga a buscar, Dios habla por el Hijo y Él sigue manifestando la palabra de Dios, la buena voluntad de Dios para usted y para conmigo y para con todos los hermanos de Parque, a través de las expresiones preciosas, profundas, inigualables, que solamente están guardadas en la voz de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hasta los incrédulos se sorprendieron de su voz. Aquellos hombres, los líderes religiosos, mandaron a sus secuaces a traerlo. Y ellos volvieron y no vino Jesús con ellos. Y aquellos les increparon diciendo, pero ¿cómo puede ser? Ustedes también han sido realmente apresados, tomados, engañados por sus palabras. ¿Y qué dijeron aquellos hombres? Discúlpenos. Nadie, nunca ningún hombre habló como el Señor Jesucristo. En estos postreros días, dice la Escritura, Cristo sigue hablando. Sus palabras son palabras de sabiduría, de autoridad. Y las palabras de Jesucristo tienen un encanto que no ha tenido la palabra de ningún cantor, de ningún poeta, de ningún filósofo, de ningún científico, porque son las palabras de Dios mismo que llegan con una frescura inigualable a la iglesia, una y otra vez. Y es Dios quien en Cristo continúa hablándonos. Ellos escucharon una voz humana, pero se dieron cuenta que escondida en esa voz humana estaban los designios de Dios para sus vidas, para el pueblo reconciliado con el Dios de Israel, para aquellos que habían abrazado la fe en Cristo Jesús. Querido hermano, cuando caminamos con el Maestro, tenemos oportunidad de escuchar sus palabras. Y yo sé que usted más de una vez, por caminar con el Maestro, ha escuchado la voz de Dios en su vida. Y esta ha sido, sin lugar a dudas, la experiencia también de los hermanos allí durante todos estos años en la iglesia en Parque. Escuchar la voz de Cristo cuando la iglesia, cuando individualmente y como familia de Dios, caminamos con el Maestro. Ahora bien, en segundo lugar, y para ir rapidito, cuando caminamos con el Maestro, nosotros dependemos de Él. Usted recuerda la expresión. Cuando acabó de hablarles, le dijo a Simón, vamos mar adentro, a lo profundo, quiere decir la palabra. Echad vuestras redes para pescar. Y Simón le respondió y le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hermano, hermana, por favor, presta atención al texto bíblico. Maestro, toda la noche hemos trabajado duro, toda la noche. Tenemos experiencia, tenemos las redes bien remendadas, fuerza en nuestros brazos y no le tenemos temor al mar ni a la tempestad, pero, maestro, trabajamos duro. El discípulo dijo, trabajamos duro. Cuando la obra es hecha en el poder nuestro, la obra fracasa. Cuando nuestra vida individual procura ser vivida con nuestra capacidad, con nuestra sagacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra premura, con nuestro entusiasmo, tenemos que decirle al Señor una y otra vez, Señor, hemos trabajado arduamente toda la noche, pero no hemos pescado nada. Pero qué distinto es cuando el hombre y la mujer de Dios, cuando la iglesia en Parque Casa, que camina con el Maestro, reconoce su incapacidad y le dice, Señor, en tu nombre echaré la red. La red ha sido tirada una y otra vez y almas preciosas en el poder del Espíritu Santo han sido salvadas y la iglesia local ha crecido y su nombre ha sido glorificado y hemos sentido alegría viendo cómo se ha enriquecido el caudal de personas que han sido pescadas por las peces del Evangelio. Ya son ellos peces para Cristo,
son peces del Evangelio, ganados por la obra allí en Parque Casa. Pero qué hermoso es no solamente caminar con el Señor para escuchar su voz, sino también para depender de Él. Hermano, ejercitemos nuestra experiencia cotidiana dependiendo del Señor, como hicieron aquellos. Abandonaron su confianza, dejaron de lado sus fuerzas y su experiencia y le dijeron al Señor: Señor, toda la noche lo he intentado, durante días, meses y años, pero ahora en tu palabra, en tu poder, yo quiero vivir la vida cristiana. La iglesia debe tomar esta determinación. Ellos vieron el poder de Cristo en la enfermedad. Ellos experimentaron el poder de Cristo cuando Él realmente venció a Satanás. Ellos experimentaron el poder de Cristo cuando acalló la tormenta y los vientos se disiparon. Ellos vieron el poder de Cristo cuando puso poderosamente su vida para ir a la cruz y volverla a tomar. Allí también está escondido el poder reconciliador de Cristo para con Dios y el mundo. Es su poder el que puso su vida, y han visto el poder de Cristo cuando resucitó de los muertos. Seguramente usted, allí en Parque Casas, la iglesia en Parque Casas, ha experimentado más de una vez el poder de Dios en su vida y en la vida congregacional, porque cuando caminamos con el Maestro, aprendemos a depender de Él. Ellos caminaron pendientes y entusiasmados porque cada día en el poder de Dios habrían de vivir una nueva experiencia gloriosa y vivificante para su espíritu, porque con ellos caminaba el Maestro. Mire, en tercer lugar, querido hermano, cuando caminamos con el Maestro, descubrimos su poder. Jesús entró en la casa de Pedro y vio que su suegra estaba postrada en cama, estaba con fiebre, le tocó la mano y la fiebre le dejó. Unos versículos más adelante dice: al atardecer le trajeron muchos endemoniados, con la palabra los echó fuera, aquellos espíritus demoníacos, y los sanó a todos los que estaban enfermos. Querido mío, querido hermano, el poder de Dios en la vida de la iglesia, el poder transformador de Cristo, el poder que transforma nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y el poder de Dios, precioso, inigualable, dispuesto a cada uno de los creyentes, dado a la iglesia para que, saliendo a pescar con las redes del Evangelio, una y otra vez tenga una cosecha abundante. Pedro fue uno de los que vio el poder de Dios. Y querido hermano, la muerte y la resurrección de Jesucristo le ha transferido a la iglesia y al creyente el poder de Dios en nuestra vida. No es por nuestro poder, es por el poder del Señor. No es con ejército, no es con espada, es con tu Santo Espíritu que la obra se ha levantado allí en Parque Casa. Y es por el poder de Cristo obrando en la vida de los creyentes que la obra crece, aumenta, se mantiene, se ejercita, alcanza a muchos para que conozcan el plan de salvación o el poder del Señor. Cuando caminamos con el Maestro, nosotros también experimentamos su poder. Pero, querido hermano, querida hermana, cuando caminamos con el Maestro, nuestra fe es probada. Esto es cierto, esto es real. Es el punto cuarto que quiero compartir con ustedes para que ustedes lo tengan en pantalla también. Cuando caminamos con el Maestro, nuestra fe es probada. Piense usted en Pedro, piense usted en él. El Señor quería probar a este ex pescador. Él quería saber cómo estaba su fe espiritual. Él quería saber si verdaderamente su fe estaba arraigada en el poder de Cristo. Bueno, y entonces en la escuela de Dios, por los designios de Dios y en la sabiduría de Dios, allí está el mar de Galilea. Allí están los discípulos y allí está la preocupación, allí está el temor, allí está el miedo, allí está lo que muchas veces nosotros hemos pensado: ¿hacia dónde voy? ¿Cómo resuelvo esto? ¿De dónde me tomo? Pero Jesús viene caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Sus pies apenas se humedecen. Lo ven venir. Su túnica está completamente seca.
Y entonces el Señor va a llevar a cabo aquí una prueba de fe. Jesús le dijo, Pedro, ven. Mire, querido hermano, querida iglesia, cuando caminamos con el Maestro, no solamente escuchamos sus palabras, no solamente dependemos de Él, no solamente descubrimos su poder, sino, gloria a Dios, nuestra fe es probada. El Señor dijo, yo soy, no temáis. Pedro dijo, bueno, Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Y Pedro levantó su pierna, puso su pie sobre el agua de mar de Galilea y escuchó la voz del Señor que le dijo, Pedro, ven. Y descendiendo de la barca comenzó a caminar para ir al encuentro de Jesús. ¡Qué momento! Usted sabe que eso que están viendo ustedes es justamente un barco que se encontró en un kibutz muy cerquita, allí de Nazaret. Dos hermanos, un año que se producido una bajante muy importante en el mar de Galilea, descubrieron unos trozos de madera que aparecían y que vencían la altura de las aguas del mar. Y le llamó poderosamente la atención, así que dieron esta noticia a la Universidad Hebrea. Y vinieron los científicos y rodearon aquel montón de maderas, lo humedecieron con una especie de fibra plástica para que no se quiebre y lo sacaron. Y después de un tratamiento, ahora hasta el día de hoy, ese barco, que era un barco de la época de Jesús, está expuesto allí en un kibutz. Y es un barco de pescadores con un montón de remiendos que demuestra esto, porque usaban madera muy barata para remendar sus barcos. Y allí está el barco, que podía soportar el peso de 4 o 5 personas trabajando como pescadores y de 200 o 300 kilos de pescado. Allí está y se lo puede visitar. Pedro bajó de un barco como ese y fue al encuentro de Jesús, porque su fe en la escuela de Dios habría de ser probada. Porque cuando Pedro comenzó a ver la tormenta, y cuando Pedro se distrajo y quitó la mirada del Señor, comenzó a hundirse. Su fe estaba siendo probada. Pensó que perecía, como a menudo le pasa a usted y a mí, como a veces le pasa a la iglesia, que no sabe cómo soportar la prueba y la adversidad. Pero allí estaba y sigue estando la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Señor, sálvame. Iglesia, sé restaurada. Iglesia, sé protegida. Iglesia, sé guardada. Iglesia, sé prosperada. Iglesia, sé bendecida. Nuestra fe es probada. Hay un par de características breves que quiero mencionar acerca de la fe. En primer lugar, la fe demuestra el señorío de Cristo en la iglesia. Y en segundo lugar, el andar cotidiano, hermano y hermana suyo y mío. Así el Señor a menudo prueba nuestra fe. Pero paso rápido al punto número 5. Cuando caminamos con el Señor, no solamente nuestra fe es probada, sino que Él nos corrige. Cuando caminamos con el Señor, entre comillas, asumimos este riesgo, que el Señor dispense su gracia y su tiempo para corregirnos. Y le ha corregido a usted, a mí, y también a veces le toca al Señor en su gracia corregir a la iglesia. Allí estaban, en la zona de Bañas, Cesarea de Filipo. A unos 20 kilómetros ellos podían divisar el Monte Hermón. Ese Monte Hermón en primavera comienza a derretir su nieve por la alta temperatura. Y aquella agua fría, producto de los deshielos, forma varios torrentes que pasan justamente por Bañas y por Cesarea de Filipo. Allí el Señor trae a sus discípulos. Y ese torrente termina siendo el Jordán, y el Jordán es aquel río, en algunos momentos del año impetuoso, que alimenta las profundidades del mar de Galilea. Cristo lo lleva a ese lugar. Y las caminatas con el Señor, el caminar con el Señor, a veces nos lleva a lugares que no esperábamos. Yo no sé a dónde te ha llevado el Señor y a dónde ha llevado últimamente a la iglesia, pero el Señor a veces nos lleva, cuando caminamos con Él, a lugares que no esperamos visitar, a sitios en los cuales no esperamos estar. A veces son lugares preciosos y a veces sitios de adversidad. Pero allí está el Señor con ellos. Y el Señor entonces le pregunta, muchachos, quiero hacerles una pregunta. Ustedes que han viajado conmigo, que están caminando conmigo, ¿qué dice la gente acerca de mí?
Y entonces algunos le dicen, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, algunos dicen que sos Jeremías, porque te han visto llorar como el profeta, y otros dicen que sos alguno de los profetas del antiguo pacto. Y ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado. Tú eres aquel que esperábamos. Tú eres el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Tú eres, Señor. Tú eres el Hijo del Dios viviente. En esta zona donde se venera, se adora, se respeta y se espera en el Dios griego Pan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, qué palabras las de Pedro. Y el Señor le dice, bien has dicho, Pedro, bienaventurado. Pero Pedro, presta atención, esto que dijiste, ¿no te lo reveló tu propia sabiduría? ¿No tu inteligencia? No te lo reveló ninguna persona, carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una cosa es cuando nosotros obramos, vivimos o contestamos inspirados por el Espíritu Santo. Y otra cosa, cuando lo hacemos en la carne, según nuestro criterio, según lo que nos parece mejor. Eso es lo que le pasó a Pedro. Poco tiempo después, cuando el Señor le dice lo que él espera, que él va a subir a Jerusalén y será tomado por manos impías, los gentiles le clavarán a una cruz y morirá, Pedro reacciona y le dice, Señor, no hagas esto. Señor, ten cuidado de ti mismo. Señor, cuídate, jamás esto te suceda. Y entonces viene la reacción del Señor, quien tiene que corregirlo. Y le contesta de una manera terminante. Le dijo, quítate de mí. Me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Querido hermano, cuando caminamos con el Maestro, somos a menudo corregidos. Y qué bueno que el Señor preste atención a nuestros errores para que no volvamos a equivocarnos. Qué bueno que el Señor en la escuela bíblica cristiana nos ponga en caja corrigiéndonos, nos llama a su presencia y con ese apacible silbo nos hable una y otra vez diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo que no corresponde. Eso hace el Señor con aquello que ama. Dios nos corrige porque nos ama. Dios nos corrige porque quiere moldear nuestro carácter. Dios nos corrige porque quiere formarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y qué bueno que también, aunque a veces de manera dolorosa, la Iglesia haya tenido que experimentar la corrección del Señor para volver a caminar en obediencia junto al Maestro. Y queridos hermanos, para terminar el último punto, el punto 6. Cuando caminamos con el Maestro, vemos su gloria. Dice Mateo 17 que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, los llevó aparte a un monte que era muy alto, probablemente el Monte Hermón, a unos 20 kilómetros de Bañas, de Cesarea de Filipo. Dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Este fue un anticipo de la gloria de Cristo resucitado. Ellos pudieron ver lo que habrían de ver tiempo después, cuando el Señor, dejando vacía la tumba, habría de mostrarse resucitado. Mire, el cuerpo del Señor se convirtió en aquel momento en una tremenda gloria. Mostró su realeza, mostró su poder, mostró lo que Él era en la eternidad. Porque, querido hermano, cuando el Señor vino a este mundo por usted y por mí, Él dejó colgado en el perchero de la gloria un montón de sus virtudes, inclusive su vestimenta real, para convertirse en blanco vulnerable de su maldad y la mía. Y entonces Él, dejando aquellas vestiduras de gloria, se vistió con la toalla de la humillación, para lavar en el lebrillo de la cruz el pecado de todos nosotros. Querido hermano, cuando caminamos con el Maestro, nosotros vemos su gloria. Aquellos vieron su gloria. Vieron la gloria de Cristo en sus palabras. Vieron la gloria de Cristo en su gracia. Vieron la gloria de Cristo en sus poderosos milagros. Vieron la gloria de Cristo en su resurrección. Y querido hermano, a usted, a mí, a la iglesia, nos espera por caminar con el Señor Jesucristo. Al final del sendero y cuando el camino termina,
ver la gloria del Cristo resucitado allí en el cielo. Pablo le escribe a los que viven en Corinto y le dice literalmente, es aquí, yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero en realidad todos seremos transformados. Vamos a ver su gloria. Esto le espera a la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque dice Pablo aclarando, insistiendo, se tocará trompeta. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Yo sé que más de una vez por caminar con el Señor, la iglesia en Parque Casa experimentó la gloria de Dios. Esa gloria que se ha revelado en su gracia, en su paciencia, en su misericordia, en su compañía, en su corrección, en su cuidado. Seguro que ha sido así. Pero querido hermano, a todos los que hemos creído, nos espera al final del camino por caminar con este Maestro inigualable, ver la gloria de Cristo. Mire, cada paso que damos caminando con Cristo, dejamos atrás un tiempo de preocupación, de ansiedad, de locura en este mundo y a veces de preocupación. Lo dejamos atrás. Cada día que transcurre para la iglesia allí, para la iglesia local, abocada al ministerio, al servicio, a la evangelización, abocada a todas estas cosas preciosas, cada día que pasa, está un poquito más cerca de experimentar la gloria de Cristo porque Cristo vuelve. Hermano, hemos tenido oportunidad de caminar con el Maestro. Hemos vivido la experiencia de caminar con el Maestro y escuchar sus palabras. Gloria a Dios por esto. No éramos merecedores de semejante gracia. Cuando caminamos con el Maestro, lo hemos dicho, hemos aprendido a depender de Él. Oh Señor, hemos trabajado, pero más en tu nombre, Señor. Tú haz la obra en mi vida y en la vida congregacional. Cuando caminamos con el Maestro hemos descubierto su poder. No podíamos solo, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aún en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, todo lo puedo en Cristo, porque en definitiva, ¿quién podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, cuchillo, espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Pero cuando caminamos con el Maestro, nuestra fe es probada. Él nos lleva al lago de la prueba. Y allí en el lago de la prueba, nosotros descubrimos que con Jesús podemos caminar sobre el agua del mundo sin hundirnos, hermano. Sin hundirnos. Pero cuando caminamos con el Maestro, nosotros también, porque nos ama, somos corregidos. Y qué bueno que como un Padre amante, Él dispone de su tierno tiempo eterno, hermano, para llegarse a usted, a mí, a la iglesia, y ocupar tiempo en corregir lo que estamos viviendo mal. Pero cuando caminamos con el Maestro, vemos su gloria. Vemos su gloria en la familia, vemos su gloria en el hogar, vemos su gloria en nuestros hijos, vemos su gloria en la iglesia, en los hermanos que crecen, que ministran, que predican, que visitan, que oran intercediendo. Vemos su gloria, vemos en los hermanos a Cristo mismo, vemos su gloria. Pero qué precioso es considerar que por caminar la iglesia con el Maestro, pronto verá su gloria en la eternidad, cuando Él se manifieste, rodeado de luz, y nos lleve como su pueblo, como su cuerpo, como su esposa, para vivir eternamente con el Señor. Querido, querida, siga la iglesia allí, en Parque Casa, viviendo esta maravillosa experiencia, que sé muy bien porque les conozco, que ha sido parte, se han vivido así, caminando con el Maestro. Que esta sea la experiencia cotidiana de cada hombre de la iglesia, de cada mujer de Dios de la congregación, de cada joven, que podamos enseñarle a nuestras criaturas y que veamos nuestra fe, que verdaderamente nos gocemos en esa experiencia vivificante que nos espera. Que caminar con el Maestro significa ir a su encuentro, ir a su morada, ir a su presencia, de donde pronto Él viene para buscarnos. Que el Señor bendiga de todo corazón
a la iglesia allí en Parque Casa. Amén. Amén, hermano. Preciosos momentos estamos compartiendo juntos. Queremos agradecer al Señor, en primer lugar, por su palabra, a Edgardo por la meditación, por la exposición, por compartir con nosotros este pensamiento que también nos llena el corazón, porque deriva y proviene de su santa palabra. Gracias, Edgardo, gracias por estar con nosotros en este momento especial para la Iglesia, en estos 41 años que el Señor nos ha sostenido y ha estado con nosotros. Deseamos profundamente la más rica bendición para tu vida, para tu familia, para la Iglesia en Barrio Vida, donde el Señor está utilizando tu vida, tus dones, y que realmente también puedan crecer en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Un cariño grande, un abrazo para toda la familia, para toda la Iglesia también allí en Barrio Villa. Bien, queridos.